En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Seguimos nuestra meditación como segunda charlita acerca de los falsos profetas. En la charla anterior sobre los falsos profetas hemos meditado un poco estas palabras de nuestro Señor Jesucristo sacadas de San Mateo capítulo 7, versículos 15 a 21. En efecto, nuestro Señor Jesucristo dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con pieles de oveja, mas por dentro son lobos voraces, lobos feroces. Y por los frutos se conoce el árbol. Cuídense de los falsos profetas. Ahora, ¿quiénes son estos falsos profetas, falsos doctores? ¿Quiénes son? Pueden ser diferentes tipos de personas. Hay que entender por esto todas las personas que de una manera u otra se esfuerzan en apartarnos de Dios. Entonces, todos los que nos apartan o tratan de apartarnos del camino verdadero, del camino de Dios, son falsos profetas. También todos los que nos apartan de la virtud, del bien, del camino del cielo, son falsos profetas. Y todos los que tratan de arrastrarnos por la senda del pecado, del vicio y del infierno, son falsos profetas. Entonces, toda persona que nos aparta del camino del bien, de la virtud, de la justicia, de la santidad, de la vida cristiana, es falso profeta. Toda persona que trata también de, en nombre de Cristo y la Biblia en la mano, tratar de quitarnos la fe divina y católica en las sectas protestantes, por ejemplo, o islámicas, o budistas, o nueva era, o hechiceros, o brujos, o no sé qué, son falsos profetas. Ahora bien, estos enemigos, estos falsos profetas, esos enemigos terribles de nuestras almas, son de dos clases. Unos son exteriores y otros interiores. Los enemigos de nuestra alma exteriores, ¿quiénes son? Y bien, por desgracia lo digo llorando, son los malos pastores, los jefes, los caciques, los padres y madres de familia, los maestros, los amigos, los compañeros, los apóstoles del mal, los herejes, todas las sectas protestantes, los incrédulos, disque ateos, los indiferentes, relativistas. También son enemigos de nuestra alma los libros y periódicos malos, mentirosos, injustos, engañadores, los malos teatros, las casas de juegos, ciertas tabernas y muchos canales hoy de internet, de todas las redes sociales, que difunden cosas malas o falsas o que confunden a la gente con media verdades. Hay gente, por ejemplo, que tienen canales, que hablan, conocen un poquito el asunto, pero no dominan, no han estudiado a fondo el tema, hablan como si fueran doctores infalibles. Esos son falsos profetas también, hacen un daño terrible. Entonces, los falsos profetas en general son todos los que nos apartan del camino del bien, de la justicia y de la verdad. Por ejemplo, un sacerdote católico en una parroquia que dice: dejen de fastidiar a los hermanos separados, a las sectas protestantes, ahí también hay salvación. Es un falso profeta. ¿Por qué? Porque ahí no hay salvación. San Pablo dice claramente: si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Gálatas 1:8.
¿Cómo puede haber salvación donde no hay cuerpo de Cristo, no hay sangre de Cristo, donde no hay sacerdocio, donde no hay santo sacrificio de la misa, donde no hay perdón de los pecados? ¿De dónde va a sacar la salvación esta pobre gente? Una secta, una religión, una iglesia, disque iglesia fundada por hombres contra el plan de Cristo, es un falso profeta de primera. Entonces, incluso en la iglesia puede haber falsos profetas que cambian, disminuyen, falsifican la fe católica. Estos pobres sacerdotes de Alemania, con permiso de sus obispos, que supuestamente bendicen matrimonio del mismo, hombre con hombre, son falsos profetas, son criminales, son asesinos de almas, son traidores de Cristo, peor que Judas. Legalizan el pecado no pudiendo hacerlo y su bendición no vale nada, más bien es una maldición. Y los obispos que no dicen nada, bien, o que aprueban eso, pecan gravemente. Incluso los jefes mayores, cardenales o hasta el Papa, que no dicen nada, que no castigan a estos sacerdotes y obispos, faltan gravemente a su misión, a su deber. Eso no es un juego. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Esos sacerdotes son malditos, en palabras de San Pablo, Gálatas 1:8. ¿Cómo pueden bendecir el pecado? Eso no se bendice. Aunque diga yo te bendigo, Dios dice yo te maldigo. Mira en Alemania cuántas catástrofes hubo. El agua subió hasta 8, 10 metros de altura. ¿Esto acaso no es una respuesta de Dios, castigo de Dios contra esos falsos profetas? Cuando San Pablo, 1 Corintios capítulo 6, 9 siguiente dice, no se hagan ilusiones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni van al cielo si no se convierten. ¿Cómo un sacerdote puede bendecir hombre con hombre? Esto es un falso profeta, y el obispo que le permite es un falso profeta, usa y abusa de la autoridad para el mal, como los fariseos, Anás y Caifás, engañaron al pueblo para pedir que la sangre de Cristo cayera sobre ellos, y cayó sobre ellos, de hecho, el año 70, cuando Jerusalén fue destruida. Entonces pueden ser falsos profetas, los malos pastores, los jefes de empresa o hasta de gobiernos, cuando llevan al mal, los jefes, los caciques, los padres de familia, madre de familia. Cuando un hombre permite que su hijo o su hija viva en unión libre sin ningún problema y reciba la concubina o el concubino como si fuera su yerno o nuera, es un falso profeta. Permite, autoriza el pecado en su familia y él cobra con el mal. Pero ¿qué hacemos? No hay de otra. Claro que hay de otra. Los mandamientos de Dios no pueden así ser eliminados. Y nadie puede autodispensarse de los mandamientos de Dios. Entonces dijimos ahí los enemigos exteriores, toda esa categoría de personas, y también los enemigos interiores, nuestras almas. Estos son más peligrosos todavía. Son nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestros defectos, las concupiscencias, la soberbia, la avaricia, la lujuria, el juego, el alcohol, el ocio, la droga. Son enemigos tremendos. Por eso hace falta educar varonilmente a los niños con firmeza y no mimarlos. El que mima a sus hijos no los ama. No es hacerles bien seguir sus caprichos o aceptar sus caprichos. Ahora, ¿cómo resistir a estos falsos profetas? Respecto a los primeros en particular, es preciso una fidelidad enérgica y constante en la observancia de los mandamientos de Dios de la Iglesia y de los deberes de Estado. Toda persona que nos aleja del camino de Dios, de la fe, de la moral, de los mandamientos, es bien que vaya al diablo. También debemos no dejarnos jamás vencer por el respeto humano en la práctica de los deberes religiosos. El que tiene respeto humano es un cobarde. Como un cristiano confirmado, ungido, sellado por el Espíritu Santo en su frente con la confirmación, va a tener miedo de 4 gusanillos indecentes de pecado mortal. Somos católicos, debemos manifestarlo donde quiera que estemos, con humildad, pero con firmeza también. Entonces, nunca tener respeto humano, no esconder nuestra identidad cristiana. Por ejemplo, un hombre sale del trabajo, de la oficina, de la universidad, lo invita en lugar de pecado, en lugar, no sé, de vicios de pecados. Uno debe decir, no, yo como cristiano, como católico, no tengo nada que hacer en esos lugares de pecado y de perdición. Y una vergüenza para ustedes también de ir a esos lugares. Hace falta ayudar al prójimo.
Entonces debemos mostrar fidelidad enérgica y constante a nuestros deberes, observando los mandamientos de Dios, no tener respeto humano en la práctica de nuestros deberes cristianos, religiosos, y también debemos huir del peligro al momento que se percibe. Cuando hay peligro debemos huir. Huye del pecado como de la serpiente, dice la Sagrada Escritura. Huir del peligro. Y también sumisión, respeto humilde, sencillo y lleno de confianza a los pastores legítimos, siempre y cuando que nos guían en el camino de la salvación y no en un liberalismo relativista que dice que todos se salvan donde quiere que están en cualquier secta fundada. Eso no es verdad. Pero cuando los pastores nos dicen la fe de la Iglesia, el credo católico, los mandamientos de Dios, bien tenemos que escuchar y obedecer, claro que sí. Respecto a los enemigos interiores, tenemos que tener mortificación constante contra nuestras pasiones, combatirlas cada día y practicar las virtudes contrarias. En efecto, Cristo dijo, si alguien quiere venir conmigo, tras mí, que nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El reino de los cielos sufre violencia, es decir, y son los violentos que lo conquistan. Es decir, tenemos que resistir a nuestras pasiones, a todas las tentaciones. Y bien, si ustedes viven según la carne, moriréis. Pero si viven según el Espíritu, mortificando los miembros, ustedes viviréis. Los que son de Cristo han crucificado sus vicios y concupiscencias, dice San Pablo, Gálatas 5:24. Entonces, queridos hermanos, en resumen, hay dos tipos de falsos profetas, exteriores e interiores. Falsos profetas, en sentido amplio, son todos los que se esfuerzan de llevarnos al pecado y apartarnos de Dios, de la virtud, del camino del cielo y arrastrarnos al pecado. Estos falsos profetas exteriores son los malos pastores, los jefes, los caciques, los padres, maestros, amigos, compañeros, herejes, incrédulos, indiferentes, libros y redes sociales malos. Y los interiores son nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestros defectos, soberbia, avaricia, lujuria, droga, alcohol, etcétera, etcétera. Bien, debemos resistir a todo esto. ¿Por qué? Porque un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos, decía el santo hermano Pedro. En conclusión, oremos para obtener luz y fuerza. También recibir con regularidad los santos sacramentos en estado de gracia piadosamente. Y bien, si esto hacemos, viviremos. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, dijo el Señor. La confesión no solamente borra el pecado, limpia el alma, también nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Por lo tanto, confesión, comunión, oración, Santo Rosario, buenas lecturas de los santos nos ayudan mucho, nos muestran cómo ha vivido el Evangelio estos heroicos discípulos de Cristo y alejarnos de todo lo que puede ser pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie ocasiona escándalo, córtalo, arráncalo, dijo el Señor. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. Si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse en YouTube y en Telegram, en nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada, también la Biblia resumida, historia de la Iglesia.